gracias por seguir con nosotros. Y bueno, todavía hay incluso algunos pendientes en el Congreso, como nombrar algunos de los consejeros en los próximos días que se va a sustituir, y ya estamos hablando de esta nueva reforma, ¿no? Diana. Gracias. Incluso está todavía pendiente el caso de Sergio García Ramírez. Así es, están 4 consejeros del IFE pendientes de nombrar, hay 3 que se van a ir en este mes de octubre, pero todo está sujeto a esta posible reforma electoral, en donde la propuesta es que desaparezca el IFE y se cree una nueva autoridad electoral federal. Entonces, bueno, pues está ahí esa es la principal en la duda, tema, ¿no? de ¿Qué agenda va a pasar? Bueno, está la idea de crear el Instituto Nacional Electoral y hay muchas propuestas, pero la central creo que es esa, y en materia política global está el tema de la reelección legislativa, que ese a mí sí me parece una muy buena medida, una muy buena protesta. Lo del Instituto Nacional Electoral a mí no me parece, porque sí comparto el hecho de que en muchas entidades del país los gobernadores están teniendo intervención no solamente en algunos casos de institutos electorales, sino sobre todo de los poderes legislativos, de los poderes judiciales, de los medios de comunicación. El problema no es que eso sea cierto, sí lo es, sino el hecho es cómo combates ese problema. Entonces, en lugar de ir al origen del problema, si en realidad son los gobernadores, como dice el PAN y el PRD, y yo comparto esa preocupación, entonces ataquemos la causa, pero no la manifestación. Entonces vas a la manifestación, que son los institutos electorales, y entonces en lugar de atacar la fuente, atacas la manifestación, y eso es lo que es equivocado. Entonces usted considera que sí pueden coexistir un instituto electoral federal con los institutos locales. Bueno, actualmente coexisten, hay 32, yo creo que ese es el desarrollo correcto. La cuestión es cómo garantizar a nivel local en México que no solo los institutos electorales, sino los congresos funcionen de manera autónoma. ¿Cómo podría ser? ¿Mediante la forma de elegir a los consejeros? Sí, yo creo que tiene que haber una reforma que dé certeza, ¿no? En ese sentido, si es que hay inquietudes sobre la observación de la autonomía de las autoridades electorales locales, y creo que ahí se puede hacer una reforma a nivel de la Constitución donde se establezcan criterios claros para todos, tanto para los consejeros electorales federales como los locales, donde se privilegie, sí, la experiencia electoral y la profesionalización de los mismos, porque creo que es importante también ver el panorama en el que trabajan los institutos electorales locales. No todos tienen las mismas condiciones. Hay consejeros electorales en los estados que duran 3 años, hay otros que duran 7, hay quienes duran 9. Eso tendría que igualarse. Hay una variedad, así es, hay una variedad. ¿Y quién los tendría que elegir a los consejeros? ¿El Senado? A mí me parece que en lugar de centralizar las burocracias, que a mí me parece mal la idea, puedes efectivamente nacionalizar el nombramiento. Yo creo que eso sería una buena medida, porque puede haber un cuestionamiento de que esto vulnera el espíritu federalista, pero yo creo que si los congresos de los estados son quienes proponen a los candidatos a consejeros, y otra instancia en otro ámbito, que puede ser la Suprema Corte o puede ser el Senado de la República o el Tribunal Electoral, los designa, ahí cortas el intervencionismo que sí existe de gobernadores en el momento de nombramiento. Ahora hay que tener una cosa en mente: para que ese intervencionismo de los gobernadores opere, es porque tienen en ocasiones, muchas veces, control sobre el Congreso de los estados. Ahí es donde opera el mecanismo. Entonces, desde el nombramiento y luego la operación. Sarcásticamente yo digo, bueno, ¿por qué mejor no nacionalizamos a los poderes legislativos y que todo se venga a San Lázaro? Sí. ¿Y por qué no lo hacemos con los poderes judiciales? La ruta no es la correcta, no es la solución adecuada, es un espejismo, creo yo. Se ha hablado mucho sobre el tema de dinero, de que es muy caro operar en lo federal y operar en lo local. No, yo creo que, mira, incluso esa discusión creo que está superada, porque con los datos que hay se puede observar cuánto cuestan los institutos electorales locales y cuánto cuesta el Instituto Electoral Federal, ¿no? Y digo, porque es un referente que tenemos actualmente de lo que es una institución electoral a nivel federal. Y también se ha hablado del tema de la duplicidad de funciones, pero no hay duplicidad de funciones. Precisamente los institutos locales se dedican a la organización de las elecciones locales, gobernadores, congresos locales y presidencias municipales. Y el IFE, bueno, y la participación ciudadana, que la tiene también 10 institutos electorales, ¿no? Y en el caso del IFE, pues se dedican a la elección presidencial, a senadores y a diputados a la Cámara. Entonces, no hay duplicidad de funciones. Quien quiera que lo vaya a hacer,
pues va a tener que gastar en la organización de los ambos comicios procesos. locales. Así es como es entonces que vamos a tener un ahorro, a reducirse los costos. Incluso yo creo que habría que hacer una revisión, de verdad insisto, en la parte de la autonomía financiera de los institutos y de verdad establecerse un mecanismo que le permita a las instituciones electorales locales tener realmente una autonomía y no depender de los congresos locales si te desean dar el presupuesto que requieres o te hacen recortes y tienes que estar acudiendo a ellos, ¿no? Yo creo que es parte también de lo que se tiene que hacer en esta reforma electoral y que permitiría reforzar, ¿sí?, a los institutos locales. Segunda vuelta. A mí me parece que es una buena medida. Bueno, pues a usted le tocó una elección verdaderamente cerrada. Ahora, no resuelve conflictos postelectorales. Bueno. Muchos dicen que sí, bueno, en la segunda vuelta puede acabar la elección muy cerrada. No, me parece que es la tendencia mundial, me parece que es por donde va la cosa, me parece que genera más contundencia en el ganador, más reflexión del electorado. No creo que vaya a ocurrir, porque reitero, uno a veces piensa que las reformas político-electorales son un ejercicio teórico de lo que el país necesita. No, las reformas político-electorales cada vez más en el mundo y en México son un intercambio contingente de necesidades de corto plazo, sobre todo esta. Y el gobierno, y hay que tenerlo mucho, para el gobierno y para el PRI como consecuencia de eso, la prioridad es la reforma energética, de tal forma que el propio gobierno y su partido están dispuestos a usar esta reforma como un instrumento para otro fin mayor, que ellos consideran es mayor. Ahora, a mí me parece que nosotros que estamos preocupados por los temas políticos electorales hay que advertir de que este tipo de intercambios, pues sí, te pueden obtener un fin superior, pero tampoco puedes alterar una dinámica, una estructura político-electoral que requiere su propia vida. Eso es importante hacerlo porque en 2007 hubo un quid pro quo en donde se intercambió una reforma fiscal por una electoral, igual que ahora. Sí, sí. Nada más que quien en aquella ocasión quería la fiscal era el PAN y el PRI quería la electoral. Hoy el PRI quiere la fiscal y la energética y al revés. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que la fiscal no sirvió de nada, tanto que hoy se está pidiendo desaparecer el YETU y la electoral tampoco sirvió mucho porque hoy se está pidiendo una nueva. Entonces veamos que luego estos intercambios te producen reformas mediocres. La segunda vuelta. Y ahí en este caso, si hablamos de reformas electorales realmente importantes, como la del 94 y la del 96, hay que recordar que fueron resultado de una amplia discusión, no solo de 3 partidos políticos, sino de todos los partidos políticos, los actores involucrados, me refiero a las autoridades electorales, los académicos, las universidades, y eso es lo que hace falta ahora también. O sea, no ha habido un espacio de mayor debate donde realmente se discuta de manera seria esta propuesta que se está haciendo, porque lo que aparece ahora es como el intercambio, ¿no? O sea, les doy su reforma electoral y ustedes tendrán su reforma energética. Así lo han planteado, el PAN lo ha planteado. Así ellos mismos lo han planteado, ¿no? Y no tiene cada una su propio camino como debería de ser. Bueno, pero la segunda vuelta, ¿te gusta? La segunda vuelta personalmente no. No estoy de acuerdo con la segunda vuelta, porque me parece que crea candidatos o asociaciones ficticias que muchas veces pueden no tener una identificación ideológica o de programas, ¿no? Puede darse el caso... Que sea muy pragmática, digamos. Así es, que sea muy pragmática. Puede darse el caso de que contar de que pierde el partido X, el partido A y el partido C, que nada tienen que ver, se pueden agrupar. Bueno, entonces, ahora eso ha sucedido sin segunda vuelta, ¿eh? PAN y PRD se han aliado en situaciones muy raras y no se necesita segunda vuelta. Pero yo creo que ese tema no va a ocurrir y no importa que no ocurra, no todo es factible. Lo importante es que hay cosas buenas que en mi opinión es la reelección, qué bueno que van a pasar y qué bueno que el PAN y el PRD la están promoviendo. Tengo la impresión de que el tema del Instituto Nacional Electoral ya es una decisión políticamente asumida en este espacio del Pacto por México. Creo que pase lo que pase, se diga lo que se diga, no va a cambiar eso. Esa es mi percepción, me preocupa. De tal forma que si esa fuese el caso, yo creo que los institutos electorales tienen su responsabilidad de decir su verdad. A mí me parece que hay que advertir que si se va a hacer eso, se haga en los mejores términos posibles, ¿no? De eso seguimos platicando regresando del corte.